Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo cordial a la gente de nuestro canal Macizo Noticias, nuestras redes sociales. A esta hora estamos aquí pues con uno de los caminantes, pues guerreros milenarios de la Guardia. Compañero, buenas noches. Pues un saludo pues en el marco de los 55 años del CRIC. ¿Qué decirle al Cauca, qué decirle al país a nivel nacional e internacional a esta hora en el tema de Guardia? Bueno, un saludo de Resistencia Hermandad en nombre de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Bueno, de decirles que en estos 55 años de lucha organizada de nuestro movimiento indígena caucano, son 55 años importantes caminados a lo largo y ancho de la memoria de nuestros mayores y mayoras que han dejado construir este camino, este proceso del movimiento indígena. Por eso, en su momento, desde la Guardia Indígena vemos que es necesario el tema de los 55 años, no solo un espacio de conmemorarlos, sino también de reproyectar, de mirar los retos y de los desafíos que hoy tienen nuestras comunidades en los diferentes contextos de nivel local, zonal y regional. Poníamos como un escenario desde la Guardia Indígena, el mensaje es que la autonomía de los pueblos indígenas, de los pueblos milenarios no se doblega, ¿sí? No se negocia, teniendo en cuenta los contextos hoy de la autonomía de los pueblos indígenas que en su escenario están siendo reprimidos, absorbidos por el sistema capitalista, por los medios amarillistas, pero también por los sectores económicos y políticos que hay a nivel de Colombia y en el suroccidente del país. Por eso hicimos que la autonomía no se doblega, la autonomía de los pueblos indígenas no se doblega. Segundo, planteamos y decimos que la familia es el pilar fundamental de la organización para otros 55 años más de organización. También mencionamos que en el escenario de nuestra mirada política de la Guardia Indígena es un escenario, diríamos, de la paz territorial, y cuando hablamos de la paz territorial significa que debemos empezar a mirarnos desde las comunidades, desde las familias, de la vecindad, desde el espacio, cómo están dando hoy la paz territorial, porque anhelamos mucho la paz territorial, y la paz territorial no es solamente de un actor armado contra un modelo de una política, sino que también es cómo estamos nosotros, cada uno de nuestras comunidades, de nuestros procesos en cada uno de los territorios. Por eso le apuntamos a la paz territorial, es amplio, es un escenario económico, político, histórico que ha afectado nuestra ideología política, que ha afectado nuestras costumbres y nuestras culturas. Por eso es importante hablar de ese espacio. En lo otro hemos planteado también que desde la Guardia Indígena, desde las organizaciones, 55 años que debemos mirar las formas de lucha que hicieron los mayores en medio de las diferencias y las posturas políticas, y que hoy 55 años nos debe llevar a bajarnos de mucho egocentrismo, de propotismo, de sectores amarillistas que en su momento no buscan el ejercicio de la unidad, sino más en ese tema de fraccionamiento político. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Cuando el indígena empieza a odiar, y cuando el indígena empieza a ser envidioso, y cuando el indígena se le mete el tema del factor económico, es peligroso. Y hoy vemos un escenario en el movimiento indígena, en el proceso, que no se habla, ¿sí? Y es un escenario que a los 55 años debe mirar hacia adentro. ¿Quién nos está llevando a dividirnos? ¿Es el tema económico, es el tema político, es el tema de la represión, o es más un asunto de división político-ideológico, que es uno de los asuntos? También planteamos cómo vamos a retomar esa fuerza de los 40.000 indígenas, 50.000 indígenas que nos movilizamos en la época del 2006, 2008, 2013, al contexto hoy panorámico de que el movimiento indígena ya no está moviendo esa masa comunitaria, esa masa social, y que hoy diríamos 55 años más que debemos replicar hacia las comunidades frente a cómo se va a evangelizar de la palabra de la organización, cuando hoy 55 años la juventud en los muchos escenarios, el comunero que está allá en la finca, el comunero que está en el cultivo de la papa, el que está en la ganadería, no está enfocado sobre la realidad hoy de la organización indígena, y muchos se preguntan cómo es que se celebran 55 años. Y ese escenario es importante de revisarnos hacia adentro, hacia los territorios, la minga hacia adentro, ¿sí? Otro de los escenarios que hablamos es la unidad no es un discurso, ¿sí? La unidad es un ejercicio más de cómo hablamos la unidad entre los pueblos en medio de las diferencias y en medio de las posturas que hoy están andando. Entonces eso es como parte de lo que la Guardia Indígena hoy también planteó en estos 55 años a encaminar, porque queríamos 55 años no solamente para encontrarnos en este momento, sino 55 años para apuntarle
con algo coherente y relevante en las comunidades de base y que en realidad vuelva la gente a ser parte de ese proceso, de este caminar. Y es una mirada crítica, de autocrítica y de reflexión que tenemos nosotros desde la Guardia Indígena y queremos que el movimiento indígena vuelva a renacer con esa fuerza desde lo colectivo, desde la tulpa, desde el fogón, desde la familia, pero también desde el caminar, siendo coherentes, buscando la unidad y los principios que los mayores dejaron en algún momento, como lo hizo Anatolio Quirá, como lo hicieron los demás en su momento. Bueno, compañero, algo significativo también que queremos resaltar, digamos, 1000 guardias indígenas van a ser protección para el futuro presidente de los colombianos y está en manos de ustedes la Guardia Indígena. Sí, es mencionar que vamos a hablar de los 55 años históricamente, ¿no? Nos cogió los 55 años en un pleno de vías de hecho en el marco de la educación, ¿sí? Ahora estamos terminando ya de celebrar los 55 años, pero nos preparamos con 1000 guardias indígenas poder atender la minga en su espacio del suroccidente colombiano y los sectores sociales en la apuesta política del cambio, de la continuación del cambio en este país. Y es tanto que pues el día de mañana pues conmemoramos los 55 años del CRIC, pero también en un ejercicio de la visión política nacional desde la propuesta del candidato Iván Cepeda, y diríamos, está la responsabilidad de nosotros como Guardia Indígena darle la seguridad a él para que pueda hacer su propuesta, pueda escuchar al movimiento indígena y las miradas que tiene hoy también en el marco de ese contexto que hay a nivel nacional y hoy en el suroccidente colombiano, uno de las regiones más fuertes en las luchas organizadas, pero también uno de los más afectados, pero que también le apuesta a la construcción de paz y al cambio que en su momento hoy ha venido dándose en este gobierno terminante, diríamos, del cambio con Gustavo Petro, pero que hoy queremos dar la continuidad en el ejercicio de apoyar nuevamente a Cepeda en el sentido de que es necesario mantener este ejercicio de la opinión y las voces de los pueblos, de las comunidades marginadas, que casi en 250 años nos han tenido reprimidos bajo las políticas opresoras que en su momento hay en la actualidad. Entonces, es por eso que también desde la Guardia Indígena vamos a acompañar ese espacio para poder sacar un evento adelante significativo que va a representar el suroccidente colombiano el día de mañana. Creo que es histórico, 1000 guardias pues denotan un trabajo importante y van a ser en representación de todas las zonas indígenas, los guardias me imagino. Así es, hay una representación de 1000 guardias indígenas desde los 10 pueblos indígenas, de las 11 asociaciones, desde el pueblo Yanacuna hasta el norte del Cauca y de la zona oriente, tierra adentro, hacia el occidente y desde el centro con los compañeros del pueblo Coconuco y todos los procesos que hoy han encaminado este ejercicio y las apuestas políticas que hay a nivel de nuestra organización.